Información plural, opinión independiente. Por poquitos días, Franco Parisi ha llegado hoy día a Chile y retorna a Estados Unidos el día sábado. Y uno se pregunta qué viene Franco Parisi, más allá de las declaraciones de Franco Parisi. Viene efectivamente a ordenar un partido que fue un fenómeno en las últimas elecciones parlamentarias y que hoy día está convertido en algo que no se sabe lo que es, pues está desmembrado, está dividido, está separado, no se sabe qué responde. ¿Responderá Franco Parisi lo que fue el partido? O sea, los parlamentarios que fueron elegidos bajo el rótulo de Partido de la Gente hoy día, ¿serán capaces de coincidir en torno a Franco Parisi? No se sabe. Viene, por lo tanto, a tratar de ordenar un partido y demostrar así cierta capacidad de liderazgo y capacidad política para ordenar, ni más que sea, a quienes fueron elegidos con un cartel donde aparecía su foto. Ahora, viene también, o vino, o está, es cosa de escucharlo, también, yo no sé si es lo adecuado, pero en un tono de candidato, ¿no? Sí, un tono bastante... No, pero está hablando como candidato. Campaña. Está como si hubiese elecciones a la vuelta de la esquina y él fuese candidato. Quizás quiera hacerlo y quizás lo sea. Pero la pregunta es, en los tiempos que estamos viviendo, claro, uno espera de figura... Franco Parisi tuvo un gran desempeño electoral. Un candidato que tenía solo una presencia mediática, que por lo tanto no estuvo en ninguno de los foros, tuvo un rendimiento notable, esa es la verdad. Electoralmente notable. Que tampoco se esperaba. Pero de hecho, él acusa como una especie de manipulación de los medios, dice que algunos medios lo odiaban. Bueno, es bastante complejo de analizar el discurso de Franco Parisi. Es complicado porque también Franco Parisi, y esta es la debilidad, ¿no es cierto?, personaliza todo. O sea, no es el partido, es él. Él es el partido. Sin él no habría partido de la gente. Es lo que transmite. Entonces, claro, empezar a calificar a los medios por el eventual cariño o el eventual odio que le tengan es complicado, porque el tema no es Parisi, el tema debiera ser qué proyecto hay en un partido liderado por Parisi. ¿Hay un proyecto? ¿Hay un proyecto de partido o es el proyecto de Parisi? Sin saber, además, claramente qué propone Parisi, más allá de ciertas declaraciones bien agudas, certeras respecto al análisis de la situación nacional. Pero podríamos decir que igual son lugares comunes. Bueno, la política tiene que construirse también sobre ciertos lugares comunes para que haga sentido a la ciudadanía y desde ahí dar un paso más, sí. Todo político recurre a ciertos lugares comunes, está bien, pero de ahí siempre se exige un paso más para que esto cuaje en un proyecto, en un ideario, que es el problema que tiene la actual administración, que es, yo insisto, se quedó sin proyecto después de la derrota del 4 de septiembre, porque su proyecto estaba ligado a un proyecto constitucional fallido, repudiado por la ciudadanía. Pero en el caso de una persona como Franco Parisi, insisto, con este gran desempeño electoral que tuvo, que por lo tanto le hace sentido a mucha gente, claro, hoy día, después de haber constituido un partido, más allá de los problemas que está viviendo su partido, esto debiera dar un siguiente paso, que es, bueno, qué propuesta, qué proyecto presenta ese partido, ni más que sea tan personalizado en la figura de Parisi. Claro, porque ellos hablan y se jactan de lo que es la democracia digital. En muchas de las decisiones que han tomado como partido, los votos políticos, como se le llaman, han decidido realizar elecciones o plebiscitos internos digitales con los cuales se toman decisiones, por ejemplo, de si iban a apoyar a José Antonio Kast o al presidente Gabriel Boric para la segunda vuelta, si iban a estar por el apruebo o por el rechazo. Hicieron ahora una nueva elección o convocatoria para consultar si querían que el Partido de la Gente fuera en lista única o solo ellos, o en un pacto electoral. O sea, siempre han estado bajo esa lógica. Pero el punto es que pese a este orden que podríamos decir que buscan tener, en el Congreso se ha demostrado todo lo contrario. En el Congreso se ha demostrado una bancada que, bueno, ya está totalmente disuelta, fracturada, que no tienen una postura común, que hay algunos que están por votar básicamente con el oficialismo, otros están pactándose casi siempre con el Partido Republicano. De hecho, se ha dicho que ahí hay una especie de alianza. Hoy Franco Parisi fue bastante duro con la exconcertación, sí. Fue duro con el gobierno, con este gobierno fue muy duro. Fue duro con Chile Vamos, pero no lo oí hablar del Partido Republicano. Bueno, con el Partido Republicano está la posibilidad de un acuerdo táctico
no estratégico, táctico para la elección. Ahora uno se preguntará si quizás hay más coincidencia con el Partido Republicano, que esto pase a ser más allá de una eventual alianza táctica, pero bueno, hay tiempo para eso. Pero a mí me llama la atención y me inquieta un poco, Nivaldo, el tono. Que siento que es complejo escuchar ciertos adjetivos o cierta forma de hablar en un discurso que en una ciudadanía que está tan descontenta con la clase política, en algún punto puede ser bastante cautivador, pero también eso puede ser muy peligroso. Bueno, o sea, a ver, aquí hay un problema de la clase política. O sea, si la clase política ha logrado, digamos, de quien emita epítetos contra ella, suma bono, digamos, en el origen el problema es de la clase política, eso es cierto, y ahí hay un desafío para ella, digamos, de sintonizar nuevamente, como lo hizo en algún tiempo, bueno, con el sentido de la ciudadanía. Ahora, sí, yo siento que es fácil, digamos, sumar adhesiones a partir de golpear a la clase política más allá o independientemente de lo que se merece como golpe, digamos, la clase política. Pero insisto, para un liderazgo como el de Franco Parisi, y yo recalco lo del liderazgo porque finalmente eso se demostró en las urnas, eso no basta. O sea, ni siquiera, no basta constituir un partido, porque si es que no hay algo que lo una, y eso que lo une tiene que ser una cierta coincidencia de ideas, de proyectos, de propuestas, se te desarma la primera votación compleja en el Parlamento, el partido de la gente se dividió. Entonces el desafío de Franco Parisi es, más allá de golpear a la clase política, mantener ese tono, digamos, que le ha dado réditos electorales, ¿no es cierto?, de ser, si no un outsider, pero sí estar mirando la política con cierta distancia, aunque participando de todos los beneficios y espacios que la misma política te concede, que eso hay que decirlo. Bueno, hoy día es, bueno, está bien. Y ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué país se imagina? ¿A través de qué mecanismo? Y eso todavía está al debe, incluso para el Partido de la Gente. Hay algo importante que hay que señalar, porque la llegada de Franco Parisi es noticia, porque claramente él estuvo varios años fuera del país, radicado en Estados Unidos, y estaba con arraigo nacional. A fines de 2022 reconoció deber sobre 166 millones de pesos en manutención de sus dos hijos. Se llegó finalmente a una especie de acuerdo, tenía que pagar 30 millones de inmediato, y eso fue lo que se estableció en este acuerdo judicial al que tuvo acceso, de hecho, la unidad de investigación de Bio Chile, y con esa información o con esa deuda, al comprometerse a pagar esos 30 millones de manera inmediata y viendo todo lo que es el resto de la deuda, efectivamente ya se termina este arraigo nacional y él puede volver a Chile. Es importante también ponerlo sobre la mesa, porque no es que él haya decidido estar en Estados Unidos durante todo este tiempo, quizá porque sí. O sea, efectivamente él estaba con arraigo nacional. Por mucho que hayan distintas versiones y se diga que no se podía o que efectivamente él dice que algunos medios tenían conspiración en su contra, pero los hechos son los hechos. 166 millones de deuda en manutención. Claro, más allá de cómo se construye esa deuda. Más allá. Claro, la deuda está. Claro, porque hay un punto, un debate respecto, digamos, a si hay un cobro que va más allá de las obligaciones. Excesivo. Exacto. Y si él estaba enterado de ese cobro, está bien. Pero existía. Bueno, pero hablemos de Parisi. A ver, hoy día Parisi llega por su discurso, por su tono, llega como figura política. Y desde esa perspectiva, porque ese es el sitial en que él se ha instalado con sus campañas electorales, con su candidatura y con sus discursos, es el sitial en que se ha instalado y por lo tanto es desde ahí a donde hay que escrutarlo y exigirle. ¿Quieres ser líder político? Perfecto. Entonces, ¿qué propuestas hay? ¿Qué nos propone? ¿Qué contenidos hay? ¿Con qué alianza? ¿Cómo pretender constituir mayoría? Más allá de los lugares comunes. Yo el tema de los lugares comunes casi lo acepto, porque creo que la política sí recurre muchas veces a los lugares comunes para instalar ciertos pilares a partir de la cual construir discursivamente. Sí, está bien, pero ahora después de los lugares comunes, ¿qué más? Y ojo, y esto no es inocuo, porque teniendo un partido detrás, por fragmentado que esté, deberíamos ver en la actuación del Partido de la Gente a nivel parlamentario, en las propuestas que hace, digamos, en cómo se separa frente a proyectos de ley, qué tipo de
Sí, de propuestas hacia nivel legislativo, ya sea con proyectos, iniciativas propias o indicaciones, deberíamos ver en el Partido de la Gente la expresión de una propuesta política. Eso por ahora no está. Dirán, llevamos poco tiempo. Bueno, ni tanto, desde marzo a casi marzo, es casi un año de actividad parlamentaria, y entonces habría que ver, o sea, Parisi, uno podría decir, lo que es Parisi como propuesta política debiera reflejarse en lo que es la actividad política del Partido de la Gente como propuesta a nivel parlamentario. Que no es cualquier cosa, porque el Partido de la Gente es el segundo partido en Chile. Y eso tal debe. O sea, el Partido de la Gente hoy día no ha sido capaz de articularse como una fuerza, más allá de la fractura que tuvo, como una fuerza propositiva en el Parlamento. Por lo menos eso todavía no se ha expresado. Quizás haya problema de comunicación, póngale lo que quiera. Pero eso todavía está al debe, y por lo tanto es París el que está al debe. Por esta relación tan personal, digamos, entre el Partido de la Gente y él. Y el Partido de la Gente, por mucho que uno diga que es un partido nuevo dentro de todo, es el segundo partido con más militantes en nuestro país. Tiene 45.433 militantes, seguido por el Partido Comunista, que tiene 46.000. Pero después, o sea, para ser un partido que no tiene ni 5 años de formación, que se inscribió un fenómeno en pandemia. María José, un fenómeno. A ver, ha sido un fenómeno electoral. Lo de las propuestas es clave. Y el fenómeno electoral no se dio solamente en la votación, sino en la capacidad de constituir un partido de manera telemática, y que tiene, digamos, la mayor cantidad de inscritos a nivel nacional. Eso es un récord, y eso hay que reconocérselo. Pero yo insisto, eso está bien, te da un impulso, una plataforma, un trampolín. Ya, pero hay que ver, trampolín, digo yo. Bueno, ¿cuál es el agua que hay en la piscina? Y ahí habrá que ver. Ya, dejemos a Parisi de lado porque va a estar por poco tiempo, así que descanse. La CELAC. Las declaraciones del presidente Boric. Mira, yo tengo una crítica al presidente Boric. Yo comparto y valoro lo que ha hecho el presidente Boric en materia discursiva sobre derechos humanos, porque no ha tenido empacho en criticar la situación en Nicaragua, a pesar de las críticas, digamos, que ha surgido de algunos, incluso mandatarios o autoridades de izquierda de la región. En Venezuela, por ejemplo, lo han tratado mal y se han referido directa o indirectamente a él. Pero yo creo que en sus declaraciones sobre Perú, él ha pecado de algo. ¿Sabes lo que es? Yo lo denominaría el espíritu octubrista. O sea, una especie de adhesión sin filtro, sin matiz respecto a quienes protestan, y sin ninguna referencia a la violencia en torno a esas protestas, sin ninguna condena. Si el presidente Boric hubiese dicho, estamos preocupados por que se garantice el derecho a protestar, que se investiguen las muertes de quienes protestan, pero al mismo tiempo, si hubiese dicho, pero al mismo tiempo reiteramos que la violencia en democracia no es aceptable como mecanismo de expresión política, nadie habría reclamado nada. Pero eso último no lo dijo, como tantos del actual gobierno no lo dijeron durante el estallido social y lo que vino posteriormente. Y ahí es cuando la mesa empieza a cojear, porque hay una pata que no está. Lo que dijo el presidente Gabriel Boric fue: no podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú, personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Destacando también la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú, dijo: el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo es inaceptable. Se habló de poca prudencia, poca destreza, una declaración irrespetuosa. Sí, es que es incompleto, porque el presidente no se hace cargo, por ejemplo, que hay un policía que fue quemado vivo, que ha habido hechos de violencia gigantescos en torno a las manifestaciones, y por lo tanto eso también es parte de la crisis que vive Perú. No estoy diciendo con esto que se legitime una eventual, habrá que investigarlo, represión ilegal, pero tampoco el presidente puede olímpicamente desdeñar, digamos, los hechos de violencia que han ocurrido en Perú, como desdeñó él durante un buen tiempo los hechos de violencia que ocurrieron en Chile. Si ese es el problema, es mirar esto con un sesgo ideológico tan marcado que como que hay aspectos de la realidad que se le nublan, que desaparecen, que le pasan al lado y él no se entera. Eso es malo. Pero sí, yo creo, ojo, también, el presidente Boric no suscribió una declaración criticando la destitución del expresidente Castillo, que fue firmada por Petro,
Petro, Arce, ¿quién más estuvo ahí? No sé si estuvo Daniel Ortega, no creo, no, Fernández. Y él se restó, ¿por qué? Bueno, porque Pedro Castillo fue destituido a través de mecanismos constitucionales porque intentó dar un autogolpe. O sea, Pedro Castillo intentó hacer lo mismo que hizo Fujimori. A Fujimori le resultó, a Pedro Castillo no. Cerrar el Congreso, gobernar por decreto, reformar, hacer una nueva constitución a su pinta. Eso hizo Fujimori. Bueno, y eso es lo que quiso hacer Castillo. Entonces, y la figura del autogolpe, porque así se define lo que quiso hacer Fujimori, calza para lo que quiso hacer Castillo. Y la destitución se hizo de acuerdo a un Congreso elegido, que estará muy desprestigiado, ¿cierto? Pero ahí está. Ahora, ¿justifica eso una represión ilegal? No, pero eso tendrán que determinar los tribunales de justicia peruanos. Ellos resolverán dónde hubo delitos cometidos por las Fuerzas Armadas y tendrán que ser juzgados. Pero obviar que en Perú ha habido también muchos hechos. A ver, en Perú ha muerto gente que iba a ser trasladada en ambulancia porque por los bloqueos de caminos a ambulancias no pudieron llegar a los centros asistenciales, por ejemplo. Y uno se pregunta, ¿eso lo sabe el presidente Boric? Yo creo que lo sabe. Lo del policía quemado vivo, ¿lo sabe o no lo sabe? Sí. Pero bueno, yo creo que es esta tentación o deriva que hace estas pulsiones como más ideológicas. Sí, esa es la verdad. Lo que dijo hoy... Que te nublan la vista. Yo iba a decir algo más grave, pero no creo que llegue a eso, así que no lo voy a decir. Que esta ceguera que te lleva a veces, cuando casi sin discernimiento, abraza determinada idea y en virtud de ellas dejas de ver parte de la realidad. Hoy día lo que dijo el presidente fue que lo que hizo básicamente fue, lo dijo en estas palabras: en un marco de respeto manifestar nuestra preocupación por la violación de los derechos humanos y el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha. Dijo que claramente le llama la atención que él siempre ha tenido solamente un estándar en esta materia y le sorprende que haya distintas voces que salen con escándalo a criticar lo que dijo, pero callan cuando son otros países con los cuales el gobierno no les gusta el signo. Aseveró que los derechos humanos son un avance civilizatorio. Comparto y sin importar eso. El color político. Claro, el presidente siempre ha dicho básicamente esta frase que es: sin importar el color político del gobierno que los vulnere, vamos a nosotros siempre condenar las violaciones a los derechos humanos. El punto es acá, es la pertinencia de los dichos, el lugar y también lo que se omite, no solamente lo que se dice. Exacto, ese es el punto. Porque uno puede decir muchas cosas, o sea, pero... contar la película completa, no solo las escenas que a ti te gustan. Ya está bien, no ha sido una buena semana en materia internacional, ¿no es cierto? Queda solo un día. Vamos a ver si termina quieta. El presidente se da vacaciones, ¿no? Dijo que todavía no, porque tiene una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz. ¿Cuándo? El domingo, si mal no recuerdo. Lo otro, el cambio de gabinete, que ya, a ver, la presión por parte del oficialismo va en ese sentido. Algunos dicen que sería raro irse de vacaciones sin ese cambio, pero bueno, quizás se vaya. Ese es otro tema, lo comentamos en la mañana, quizás lo quedará para otro día, María José, pero es impresionante cómo... Porque normalmente los opositores, las oposiciones empiezan a levantar los cambios de gabinete de una manera de desestabilizar al gobierno de turno, ¿no es cierto? Pero cuando es desde la propia coalición del oficialismo donde este tema ha sido instalado, la situación pasa a ser más compleja. Información independiente. Opinión independiente.